Muy buenos días. Qué bueno es poder gloriarnos juntos en el Señor. Esperemos que esta mañana podamos contemplar mejor el rostro de Jesús a través de su palabra. Así que voy a invitarles esta mañana que busquen su Biblia o la prendan. Y vamos a estar ahí en los Salmos. Ustedes saben que estamos en una serie en los Salmos. Una serie que titulamos Poesía que alimenta el alma. Yo no sé si ustedes están orando por que su salmo favorito sea predicado. Creo que algunos ya cumplieron la cota, pero eso es providencial. No vamos a leer y a predicar todos los salmos que quisiéramos, pero los salmos son uno de esos libros en los que nosotros podemos encontrar una diversidad de adoración al Señor, que finalmente nos debe conducir a todos a adorar a Dios, a Cristo, su palabra. Y yo sé que cada uno tiene un salmo favorito. Espero que nadie esté orando porque prediquemos el Salmo 117, que es el más corto de la Biblia. Espero que todos estén orando porque prediquemos el 119, así debería ser. Y yo les dije que íbamos a predicar el Salmo 119 en esta serie, pero estoy pensando que voy a cambiar de opinión. Sigan orando porque lo que pasa es que llegué al Salmo 78 y ahí es donde quiero que ustedes vayan esta mañana, el Salmo 78. Y si ustedes ven el Salmo 78, ¿ya llegaron ahí? Tiene 72 versículos. Es el segundo salmo o el segundo capítulo más largo en toda la Biblia. Entonces, después de trabajar en pensé cómo voy a hacer con el 119. Pero sigan orando, vamos a ver cómo nos ayuda el Señor. De hecho, esta mañana meditando en este salmo pensé, debimos de dividir esta predicación en dos predicaciones. Pero en verdad es un salmo hermoso, voy a intentar leerlo todo con ustedes. Sin embargo, si hay cosas que no alcanzamos por temas de tiempo, quisiera que de todas formas ustedes tomaran el tiempo de leer todo el Salmo ahí en sus casas. Quiero empezar llevándolos al futuro. Yo sé que algunos viven en el futuro, pero voy a hacer un ejercicio simplemente. Déjenme poner aquí mi cronómetro. ¿Cómo sería si estamos en el 2115 y alguien tratara de contar la historia de su vida? Año 2115. Yo creo que ya ninguno está por acá, ¿cierto? ¿Qué dirían de usted? ¿Qué se escucharía de usted en esa historia? Imagínese a alguien ahí contando la historia. Puede ser su tatarabuelo, eso es mucho más allá del bisabuelo, contando la historia a los nietos. ¿Qué se diría de usted? ¿Qué le gustaría escuchar de usted? Que esas personas que están contando la historia de Carlitos, de Francisco, de Marta, de Claudia, de Víctor, ¿qué le gustaría a usted escuchar de esa historia, de su biografía? ¿Ya pensaron en eso? Yo creo que todos estamos escribiendo nuestra biografía sin darnos cuenta. ¿Cómo te gustaría que fuese esa historia? ¿Qué te gustaría que resaltara de esa historia? ¿Tu carisma? ¿Eso sería suficiente? ¿Las cosas buenas que hiciste? ¿Qué sería lo que trasciende a través del tiempo para que llegara al recuerdo de ti, de lo que hiciste en esta vida mientras estuviste? Yo creo que no todos tenemos un Martín Lutero como abuelo para contar las historias que un hombre como este hizo, a propósito de la reforma que estuvimos celebrando hace poco. Pero todos tenemos una biografía que revela nuestros intereses en esta tierra. Al final, todos vamos a tener algo que contar. Algunos con más palabras, otros con menos palabras. Pero yo quiero que se imaginen, después de leer este salmo, ¿qué sería si se escribiera un salmo acerca de ti? ¿Qué diría de ti?
Yo creo que algunos no quieren que nada, no se escriba nada de... Pero creo que hay cosas buenas. La Biblia también está llena de historias de cientos de personas que revelan la forma en que vivieron para Dios, la razón por la que estuvieron en este mundo. Muchas historias son sacadas de este libro. Incluso conferencistas, escritores han contado parte de esas historias para extraer lecciones que muchas veces consideran que son tesoros escondidos en la vida de las personas, que tienen mucho valor para aplicar a la vida de otras personas. Y creo que eso transmite un legado. Los mismos escritores bíblicos plasmaron sus propias historias. Algunos de ellos hicieron una síntesis de lo que era más importante en la vida de otras personas. Y por eso a veces vamos de un libro a otro, porque se refieren a la historia de otro que impactó la vida de ellos. Pero finalmente, en todos los escritos de la Biblia vamos a darnos cuenta que hay un común denominador. Y que esa historia finalmente tiene que ver con Dios. Lo triste es que usted tenga que escribir su historia y finalmente Dios no sea el protagonista de su historia. Y yo creo que algunos tienen varios capítulos de sus vidas así, oscuros. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Dios debería estar presente. Porque la Biblia no solamente nos cuenta historias alegres, historias donde podamos sacar lecciones de vida, sino que la Biblia está llena de pasajes oscuros, de pasajes desalentadores. Si ustedes leen la vida de Job, no es algo, uno quisiera quitar algunos capítulos, ¿verdad? Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, Salomón es una persona que al comienzo parece un poco depresiva. Pero todo eso tiene un propósito y es el que Dios ha diseñado para preservar lo que Él ha hecho en la vida de las personas. En el Salmo 78 vamos a ver una síntesis de las historias más importantes hasta la fecha de este Salmo en que se escribió. Es profunda, es detallada y es la manera providencial en la que Dios obró por muchos años en su pueblo. Pero Dios quería que esa historia fuera preservada. Por eso usó la tradición oral. Miren los primeros 2 versículos del Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El salmista advierte en los primeros 2 versículos que a quien vamos a escuchar en este salmo es a Dios, contando la propia historia que Él creó con su pueblo a través de los proverbios, de parábolas, para que muchos escuchen y transmitan a las futuras generaciones quién es ese Dios, quién era ese gran Dios y quién será ese gran Dios. Y es por eso que tenemos este salmo ahí en la Biblia. Así que vamos a ir leyendo el salmo para escuchar algunas de las razones por las que debemos construir nuestra propia historia con Dios. Eso no es accidental, debe ser algo en lo que nosotros activamente actuamos premeditadamente, algo en lo que nosotros pensamos cómo va a ser nuestra historia, cómo vamos a vivir esta vida, cómo la vamos a invertir para Dios. No es algo accidental, porque al final todos tendremos una historia. Ahora, no estoy diciendo que usted va a dirigir su vida, sino cómo va a vivir su vida y va a honrar a Dios a través de lo que providencialmente Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Leamos el versículo 3 al versículo 8 y vamos a mirar la primera razón. Dice el versículo 3: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonios en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo pase
la generación venidera y los hijos que nacerán. Perdón, para que lo sepan. Voy a leerlo de aquí en la Biblia. Lo transcribí y quedaron algunas palabras mal. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cuando leemos estos primeros versículos, estos versículos nos recuerdan inicialmente que la palabra o las palabras y las obras de Dios van a ser preservadas a través de la historia de nuestras vidas para nuestros hijos, de generación en generación. En nuestra cultura esto no tiene mucho valor porque en la época en la que fue escrito este salmo, la tradición oral era la red social más fuerte que tenían. Es decir, era la forma en que ellos comunicaban lo que aprendían y habían visto. Era la red social más poderosa y más valiosa. Era supremamente importante para que los hijos conocieran lo que los padres habían creído. Y eso solamente se podía transmitir a través de la ley oral. Lo que contaban los hijos a los padres. Sobre las maravillas, sobre lo que Dios había hecho en sus propias vidas. La educación dependía de ella, la cultura de los antepasados transmitía de boca en boca el mensaje. Recuerden que la imprenta se construyó mucho más tarde. Es decir, no tenían libros donde le decían vaya al capítulo 3, no. Todo era oral, la información era oral. Dependía de esto que la enseñanza fuera transmitida correctamente a sus hijos. Así que Dios en su palabra le pidió a su pueblo que se encargara de ello, diciendo a los padres que los padres eran responsables de llevar la enseñanza de sus hijos. Todos conocemos Deuteronomio capítulo 6, en donde habla las instrucciones precisas de llevar y transmitir la palabra de Dios a sus hijos, versículos 4 y versículos 5 y 6. La obediencia y la memoria pocas veces van juntas, pero son la forma más segura de que el pueblo de Dios ponga su confianza en Dios. Así que la forma de contar, de transmitir las verdades de Dios a otras personas, aseguraban que las futuras generaciones mantuvieran la confianza en el Señor. Y ustedes han visto cómo eso se ha deteriorado. A pesar de que hoy hay más tecnología, a pesar de que hoy hay más formas de mantener esas verdades más seguras, de que viajen más rápido en el tiempo. Pero hoy muchos se rehúsan a creer lo que sus padres creyeron. Y hay una gran debilidad en el pueblo de Dios en que ellos transmitan lo que creen a sus hijos. Gran parte porque nosotros queremos que alguien lo haga por nosotros. Es decir, los padres quieren que un programa en la escuela dominical le cuente a sus hijos las maravillas de Dios, o un programa en la escuela, en el grupo de jóvenes, haga el trabajo que usted tiene que hacer, cuando es la responsabilidad nuestra como padres de transmitir a nuestros hijos quién es Dios en nuestra propia historia. Entonces, cuando nosotros vemos las razones, la primera razón es porque todos tenemos algo que contar acerca de Dios. Yo creo que usted no podría decir o contar algo de su vida sin que Dios estuviera presente en ese capítulo de su vida. Todos tenemos algo que decir acerca de Dios, especialmente de su misericordia, de su fidelidad, de su amor, de su bondad. Y yo sé que hay capítulos de nuestra vida que queremos quitar, pero también ahí Dios estuvo presente. Y es por eso que es tan importante transmitir la palabra de Dios a las otras personas. Las personas admiran a Dios por lo que Dios hace.
sus perfecciones se hacen tangibles en la vida de las personas que creen y viven para Él. Y por eso es tan importante transmitir la verdad a otros. Yo no sé qué hacen cada uno de ustedes con este mensaje después de recibirlo, pero la pregunta no es esa, sino ¿qué quiere Dios que haga con el mensaje que recibimos? Y si entendíamos en la Biblia, los hombres que Dios les reveló una palabra, no era una palabra para ellos. Por eso es Pedro quien dice en segunda de Pedro que la palabra de Dios o la interpretación no era privada, sino era para que fuera conocida por todos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuántas veces Jesús hizo algo, un milagro especialmente, y le dijo, ve y no le digas a nadie. ¿Ustedes creen que Jesús estaba jugando ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Sí, inverso. Gracias, psicología inversa, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Jesús estaba jugando a eso? No, yo creo que no. Pero Jesús sabía que había un tiempo para todo, ¿sí? Y Él no pensó en algún momento, humanamente hablando, en la vida de Jesús, que el impacto de lo que Él estaba haciendo en la vida de las personas iba a trascender en la vida de otras personas, humanamente hablando. Y por eso dio instrucciones precisas. Pero en otras ocasiones Jesús dijo, ve y dile a los maestros, ve y cuéntale al pueblo. Pero en la mayoría de veces nosotros vemos a Jesús enseñando a los discípulos y a los apóstoles para que ellos transmitieran lo que ellos habían aprendido. Así que no hay una mejor forma de que otras personas glorifiquen a Dios que nosotros contando lo que Dios ha hecho en nuestra propia historia. Yo he escuchado varias personas aquí contar testimonios, ¿sí? Y todos tienen algo que decir acerca de Dios. Pero creo que no es un evento en nuestra vida que está demarcado por la tristeza o demarcado por algo sobrenatural, porque muchas veces hasta cosas milagrosas Dios ha obrado, sino lo que Dios hace cotidianamente en nuestra vida. A veces a mí me parece todo un milagro venir desde mi casa hasta Santa Marta en moto y regresar a mi casa vivo. Sí, pero vemos eso ya como algo tan natural, ¿cierto? Que como que ni le contamos a nadie que Dios nos acompañó, que Dios nos cuidó, ¿sí? Y hay tantas personas imprudentes en la vida haciendo cosas que ya eso nos parece como tan normal, o sea, hemos normalizado lo que debería cautivar el corazón de otras personas para que pongan su confianza en nuestro Dios. Pero estamos callando ese mensaje. Y muchas veces es porque no nos damos cuenta. Miren lo que dice el versículo 7 nuevamente. Todo eso que Dios hacía de transmitir la verdad y la palabra orar era para que, lean el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Cuando nosotros contamos, revelamos lo que Dios ha hecho, ¿saben lo que hace eso? Ese mensaje es tan poderoso porque anima a otras personas. A veces cuando alguien me cuenta de sus problemas, a mí me anima porque yo digo, bueno, no soy el único que tiene ese problema, ¿cierto? Y uno puede escuchar a la otra persona cómo está viviendo la otra persona, pero aunque esa persona no está viendo cómo Dios está obrando en su vida, uno desde aquí está viendo y uno dice, wow, nuestro Dios es maravilloso. Y esa persona está sumergida, está inmersa en el problema y no ve salida, pero uno está viendo a Dios cuidando a esa persona, proveyendo lo que esa persona necesita, que finalmente uno termina exaltando a Dios. Y uno espera que al final esa persona termine igual. Los padres aquí nombrados en esos versículos son los hebreos, que en el desierto no cumplieron el 100% su tarea. Por eso la otra generación sufrió. Es triste, pero no hay ninguna generación que ha cumplido a la perfección esa tarea, esa comisión de transmitir la verdad, de llevar la palabra a otras generaciones. Yo sé que aquí hay varios que son papás y sé que han hecho algo por transmitir la verdad. Pero ayer en una conferencia escuchaba a un pastor hablando de su interés por transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Y él decía, eso está por encima de lo que yo haga por mi iglesia.
Y de verdad lo dijo con una pasión y un convencimiento que me retó y me humilló al mismo tiempo. Porque él decía, no hay nada para mí más importante que mis hijos conozcan a Cristo. Y yo sé como en la forma que lo dijo y por conocer a ese pastor, que él lo dijo en serio y está orando para que eso ocurra. Pero nosotros de pronto estamos orando, hablando y esperamos que accidentalmente se estrellen con la salvación, se choquen con la salvación. ¿Saben? Yo sé que el mensaje o la salvación de nuestros hijos no depende de lo que nosotros digamos o hagamos. Pero por la providencia de Dios, Dios puede usar ese mensaje. Dios puede usar las obras que Él está haciendo en tu vida. Lo que tú consideras malo en la vida de tu hijo, para que tu hijo se dé cuenta del Dios que tú tienes, del Dios en el que tú confías. Y nosotros callamos eso. A veces son nuestros hijos los que dicen, papá, pero oremos. Papá, no te desesperes. Papá, leamos la Biblia. Porque hemos olvidado quién es nuestro Dios y que todo lo que Él hace en su providencia tiene que ver con la historia que Él está llevando a cabo en nuestras vidas. Y no porque nosotros seamos los protagonistas de esa historia, sino porque Él quiere ser el protagonista de esa historia, para alabanza y gloria de su nombre. La segunda razón para construir nuestra propia historia con Dios la encontramos en los versículos 9 al 16. Permítame leer esos versículos del 9 al 16. Dice el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en sus corazones pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Leí un poco más, pero era hasta el versículo 16. Todas las cosas que Dios hizo en el pueblo de Israel, las hizo con un propósito. Incluso cumplir algunos de los caprichos de Israel. Y Dios permitió providencialmente muchas de esas cosas. En estos versículos, del versículo 9 al versículo 16, encontramos la segunda razón para construir nuestra propia historia con Dios. Y es porque esto evita que le volvamos la espalda a Dios. En el versículo 9 habla de los que se rehusaron a vivir bajo su ley. A pesar de ser hombres experimentados, guerreros, que vieron las maravillas del Señor, pueden ser líderes experimentados o pastores, pero si ellos no recuerdan y honran a Dios, terminan lejos también de Dios. El salmista trae como ejemplo a esos guerreros de la tribu de Efraín, hombres que podían lanzar una flecha con la mano derecha o con la mano izquierda y sin fallar. Expertos en lanzar flechas, militares fuertes, que el día de la batalla no pudieron hacer su trabajo y le volvieron la espalda a Dios, mostrando la fragilidad en la cual se encontraban. Y otra vez, muchas veces el problema es que nosotros confiamos tanto en nosotros mismos, que Dios nos enseña que en nuestra historia, que nuestras debilidades hacen que luzca la grandeza de Dios. Por eso la respuesta que recibió Pablo en medio de su mayor aflicción fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo sé, sin preguntarles aquí a todos, que todos tenemos debilidades, ¿verdad? Y en el libro de su historia, en la biografía de su historia, debe haber un capítulo donde diga cuál
mis debilidades. Pero el punto es cómo usted ha glorificado a Dios en medio de sus debilidades. Porque Dios no nos hizo débiles para entretenerse con nosotros, es para que su grandeza brille en medio de nuestra debilidad. El salmista entonces trae ejemplos de hombres fuertes, ambidiestros, que sabían hacer las cosas bien, guerreros, pero al final ellos también dieron la espalda a Dios. En el versículo 16, no sé si notaron eso, dice, pues sacó la peña. Voy a leerlo de aquí nuevamente. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿Recuerdan todo lo que él hizo? Todo eso está hablando de la historia de Israel, de haberlos sacado de Egipto y haberlos llevado a una tierra donde se prometía que iban a encontrar los mejores alimentos, la tierra más productiva. Pero poco tiempo después de que Dios hubiese sacado al pueblo con 10 cosas extraordinarias que se conocen como las 10 plagas, el pueblo se estaba quejando. Y eso solamente refleja nuestra naturaleza y tan rápido que podemos olvidarnos de las obras de Dios y de quién es nuestro Dios. Es increíble que Dios haya hecho un milagro ayer y nosotros hoy actuemos como si no pasó nada ayer. Es porque ya hemos aprendido a ver las cosas tan comunes. Las plagas antes de salir de Egipto. En el versículo 13 dice que dividió el mar en dos. ¿Cómo sería si usted ve eso? Usted va ahí por la bahía y de pronto ve que el mar se abre en dos y, bueno, más tarde le cuento a mis hijos. No, uno se queda ahí, ¿qué es esto, verdad? O por lo menos sale corriendo, hermano. Pero no es un asunto de uno ver todos los días las manos de Dios obrando con poder. Y estoy seguro que eso quedaría marcado en nuestra cabeza. Y seguro que si usted es un buen creyente, usted iría corriendo, le contaría a la gente, mire, yo estaba allá, se lo aseguro, y vi como Dios abrió el mar. Y entonces vinieron los enemigos de Dios, pero no nos alcanzaron. Eso era lo que los hebreos debían contar. Pero en vez de eso, unos días después estaban quejando en el desierto. Tenemos hambre. ¿Será que Dios puede traer agua? ¿Será que Dios puede mandar alimentos? Nuestra propia historia, escribir nuestra propia historia y recordarla, repasarla, impide que nosotros nos desviemos de Dios. Evita que nos volvamos nuestra espalda a Dios, pero parece que no tuviéramos un retrovisor en nuestra vida, que no recordáramos lo que Dios hizo, de dónde nos sacó Dios. Y aunque parezca su testimonio, aunque parezca un testimonio sin muchas luces, Dios nos sacó a todos del mismo hueco. Todos estábamos en la misma condición, perdidos, muertos. Y eso es suficiente para recordarles a otros, para recordarnos a nosotros mismos de dónde nos sacó Dios, para que en determinado momento no neguemos nuestra fe o volvamos la espalda a Dios. Los guió con una nube de día y con una columna de fuego en la noche. Eso es algo maravilloso. Pero otra vez eso se vuelve como rutinario, ¿sí? Como el pan diario. El hecho de que Dios nos guíe, el hecho de que Dios evite que metamos la pata tantas veces, parece que ya es como si más bien, como si Dios fuera nuestro seguro, ¿verdad? Pero saben, Dios no está obligado a hacer ninguna de esas cosas en favor de su pueblo. Pero por su gracia y su misericordia, Dios muchas veces se revela a nosotros, obra a nuestro favor. Pero lo que Él quiere es que comuniquemos eso. ¿Cuántas personas hay a su alrededor que no conocen lo que Dios ha hecho en su vida? Hace poco que estaba, no voy a decir quién fue y si fue acá, pero estaba con una persona creyente y él me presentó un amigo o amiga para no crear sospechas. Y yo me presenté con mucho gusto, no sé qué, y la forma en que él me presentó o ella me pareció extraña porque siempre esa persona me dice pastor, pastor, no sé qué. Entonces fue difícil decir, le presento a mi pastor.
hasta que le salió de su boca. Y entonces la otra persona hizo como... Y yo al ver su respuesta le dije, ¿no sabías que él era cristiano? No, no. Eso parece gracioso, hermano, pero a mí me entristeció profundamente. ¿Sí? De verdad me entristeció. O sea que somos cristianos anónimos. ¿Sí? O cristianos dominicales, no sé cómo catalogarlos. Pero que las personas no saben lo que Cristo hizo en mi vida. Hermanos, todos deberíamos tener una forma de comunicar la forma en que vivíamos antes de conocer a Cristo y a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida ahora. Nuestros hijos necesitan escuchar eso, no una vez. Todo el tiempo necesitan escuchar quién es Dios para nosotros, las obras que Dios ha hecho, las obras que Dios está haciendo y las obras que Dios hará. Comunicar nuestra confianza en Él. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero si tu fe es igual que tu equipo de fútbol, o sea, solamente cuando juega, entonces nos ponemos la camiseta y... ¡Ay, tú eres hincha de ese equipo! Así no debe lucir la fe de un cristiano. Y por eso Dios quería que la tradición conservara la fe, el ánimo, la pasión, la confianza del pueblo, para que sus hijos, los hijos de sus hijos, creyeran y supieran quién es el Dios de Israel. Y miren, aunque muchas veces criticamos a ese pueblo, hoy día ese pueblo está sufriendo por eso. Porque ha mantenido sus convicciones fuertes, sus tradiciones. Un puñado de ellos se ha mantenido fiel y firme a las verdades. Y eso es providencial. Eso es por la gracia de Dios. El Señor puede y hará milagros, prodigios con sus hijos, pero estos no asegurarán que su hijo necesariamente sea un creyente hasta que usted no comunique el evangelio a ellos. Estoy seguro que sus hijos han visto milagros, y no necesariamente porque usted haya vivido su fe como Dios espera. Es porque Dios está en todo lugar. Es porque Dios está obrando, es porque la gracia común de Dios cae sobre buenos y malos. Así como el ejemplo que les di, si usted sale en moto, Dios no solamente cuida a sus hijos en moto, Dios está evitando que haya yo no sé si usted se ha preguntado eso, pero ¿cómo es que no vemos un accidente cada 20 minutos? ¿Sí? Es Dios obrando. Miremos los versículos 17 al 31, para mirar la tercera razón por la que debemos construir nuestra historia con Dios. Versículo 17 al 31. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y ha brotado aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y ¿qué dice? Se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, se cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos su furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¡Wow! En la gracia de Dios, Dios
por su misericordia, muchas veces cumple nuestros caprichos. Es increíble ver este pasaje. Dice que Dios disgustó de lo que ellos pidieron, sin embargo, que lo dio. Yo creo que muchos de ellos murieron indigestados. Con su propia bendición murieron indigestados. Es increíble la forma en que nuestro Dios obra. El versículo 22 dice la razón por la que esto ocurrió: por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Si ellos hubieran confiado, hubieran creído en Dios, ellos sabían que Dios iba a proveer un alimento y que Dios iba a cuidar de ellos, porque Dios los había llamado, porque Dios los había libertado de los esclavos, los había sacado de la esclavitud. Pero ellos no estaban confiando en Dios. Ellos creían que necesitaban recordarle a Dios lo que Dios debía hacer. Entonces Dios dijo, bueno, ahora ser reiterativos en su pecado y rebelarse contra Dios puede ser algo que sale mal. Insistir tanto en algo cuando Dios prometió que iba a cuidar de ti, que Dios sería tu Dios, no solo para salvarte, porque yo creo que los hebreos tenían esa idea de que Dios nos va a salvar de los egipcios, nos va a sacar de esa esclavitud y luego, ¿qué va a pasar? Bueno, vivimos como queremos. Pero Dios no quiere solamente salvarles, Dios quiere que ellos reconozcan que Él es el Señor, que Él es su Dios. Y no sé si eso se parece a lo que hoy vemos, pero muchos solamente quieren obtener la salvación de Dios, pero no quieren reconocer a Dios como su Señor, como el Señor de sus vidas. No quieren caminar con Dios, no quieren depender de Él, no quieren confiar en Él. Tienen miedo, les aterroriza pensar que Él se va a encargar de su alacena, que Él se va a encargar de su trabajo, que Él se va a encargar de su contrato, que Él se va a encargar de todo. Eso les espanta. Un rebelde no es solo el que se rehúsa a venir a la iglesia o escuchar su palabra, es también esa persona que ignora lo que escucha. Es esa persona que, sabiendo lo que Dios hace, decide hacer lo contrario. Es como dice la Escritura, es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un rebelde en su corazón. Miren el versículo 29 y dice, comieron y se saciaron. ¿Qué hizo Dios? Dios, por su misericordia, les permitió que se saciaran. Les cumplió pues su deseo, dice la Escritura. Yo te pregunto, ¿cuál es tu deseo hoy? Algunos dicen, pastor, que ore por mi casita, ore por mi carrito, ore por no sé qué. ¿Cuál es tu deseo en realidad? De tu corazón, no de tu carne. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Eso debería ser lo que nos impulsa a Dios. Pero ¿saben que hay otras cosas que nos impulsan a Dios? Intereses materiales, paganos, idólatras. Que vamos a Dios simplemente porque tenemos que ir, porque somos legalistas, porque si no vamos a Dios entonces eso está mal, se ve mal, o otros van a pensar que estoy mal. Qué triste que acudamos a Dios por eso. La tercera razón que no se las he compartido para construir nuestra propia historia con Dios es guardarnos de ser rebeldes contra Dios. Y como les dije, esos rebeldes no son solamente aquellos que se conocen con el nombre de ateos, no. Pueden ser cristianos fieles a la iglesia, pero que se rehúsan vivir como Dios les ha enseñado en su palabra. Es interesante este pasaje porque en Santiago, el capítulo 1, el versículo 13 dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero en el versículo 18 de este salmo dice que tentaron a Dios. ¿Notaron eso? Entonces uno dice, bueno, entonces sí o no. Bueno, si ve el contexto del versículo, dice lo que hicieron fue pedir algo en contra de su verdadera necesidad.
¿sí? Fue más bien como retar a Dios. ¿Será que Dios puede poner una mesa en el desierto? ¿Será que Dios puede abrir los cielos y enviar pan? Yo he escuchado personas decir algo similar. ¿Será que Dios puede hacer esto? Y a veces no lo dicen, pero lo piensan. Pero si yo no voy, si yo no hago, si yo no... Están retando a Dios. Y es por su falta de confianza en Dios. Dice el texto que ellos pidieron comida a su gusto y Dios les cumplió su deseo. Eso de que pidieron comida a su gusto nos ayuda a ver que esa tentación fue de ellos y no de Dios. O sea, no estaban tentando a Dios, sino que estaban tentando a Dios con su pecado. Comida a su gusto. Las consecuencias de concebir tal deseo en su corazón lleva consecuencias. Otras consecuencias. O sea, pensar que Dios tiene que concebirnos, darnos algo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros, revela finalmente algo de nosotros. Aunque, ¿qué hay de malo tener pan del cielo? Si el de Bimbo es bueno, el del cielo debe ser mejor, ¿cierto? Imagínense todos los días comiendo pan. De aquí hasta los próximos 5 años. Solo pan, nada más. ¿Cómo sería eso? Yo creo que ya algunos estarían pidiendo carne. Señor, envíanos otra cosita. O sea, esto puede ser comprensible a grosso modo. Podemos entender algo. Pero es que el punto no es ese, sino el deseo de comer algo que ellos querían. Ese no es el punto. Ese no es el punto a resaltar. Lo que Dios estaba mirando era el corazón de ellos. Cuando el pueblo pide carne, cuando el pueblo pide pan, le está diciendo a Dios, no estamos contentos con lo que tú nos estás dando. Eso es lo que el pueblo está diciendo. No estamos contentos con lo que tú nos estás dando. Ahora, yo no quiero que bajen su vida de oración, ¿sí? Pero hermanos, la vida de oración o la oración en sí misma no es una lista de mercado. No es una lista de peticiones simplemente. Cuando oramos a Dios, tenemos que exaltar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho, por quién es Él. No solamente porque necesitamos algunas cosas de Él. Si estamos orando así, y ese es nuestro enfoque, es una oración pobre y seguramente terrenal, carnal, no deberíamos estar orando así. Miren el versículo 30. Dice el versículo 30 nuevamente: no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. ¿Saben? A veces Dios hasta el último punto nos deja, como, ¿quieres esto? Bueno, te lo voy a dar. O sea, no es que Dios está jugando con nosotros a ver si nos quemamos, no, pero en su providencia Dios permite tantas cosas. O déjeme usar otra palabra, son 2 palabras que seguramente son nuevas para algunos. En su soberanía, es decir, en el control que Dios tiene de todas las cosas bajo su poder, Dios permite cosas simplemente, porque Él lo que le importa es enseñarnos quién es Él. Entonces Dios, así como un padre, ¿verdad? Muchas veces usted le dice a su hijo, le dice a su hijo, no lo toques, mira que no lo toques, y ya al final usted espera que lo toque, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ya le dije. ¡Ay, papá! Bueno, yo te dije, hijo. ¿Sí? Es lo que hace un padre. Pero eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Mira, hermanos, Dios nos está cuidando. Dios nos está protegiendo. Sin darnos cuenta nosotros, sin que usted se lo pida, Dios nos está atrayendo hacia Él. Y Dios está haciendo una historia con cada uno de nosotros, donde Él quiere ser el protagonista de nuestra historia. Y nosotros estamos luchando ahí a ponernos de primeras, cuando lo único que Él quiere es ser honrado, porque Él es Dios, digno de toda gloria y honra y alabanza. Eso es lo que Él quiere. Y nos resistimos y peleamos con eso, porque el centro de nuestra vida es nuestro yo.
Vamos a la cuarta razón para construir nuestra propia historia con Dios. Versículos 32 en adelante. Esta porción es un poco más larga. Dice el versículo 32: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y si los hacía morir, entonces, ¿qué hacían ellos? Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ese es nuestro Dios, el Dios de la gracia, del perdón y la bondad. A veces uno cuenta como uno de esos episodios en la vida donde uno dice, no, Dios me está disciplinando. Pero ¿usted se imagina que Dios nos disciplinara por cada pecado que cometemos? Sí, uy. Miren, hay alguien que recibió ese castigo y esa disciplina y es Cristo. Y Él quiere que lo recordemos y que recordemos nuestra propia historia para que Él sea glorificado. Versículo 39, se acordó de que era carne, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel y se acordaban de su mano del día que los redimió de su angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió sus enemigos y los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó a su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Todo eso hizo Dios por su pueblo. Y así como Dios revela esta historia de los hebreos, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, hermanos. La cuarta razón para construir nuestra propia historia con Dios es que no estamos condenados a repetir la historia de los demás. Se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y muchas veces nosotros somos un reflejo de lo que nuestros padres hicieron mal, con tristeza, porque no hemos cambiado esa historia. Y lo triste de eso es que nuestros hijos van a vivir las mismas cosas, porque no hemos enseñado a ellos, porque no hemos corregido lo que Dios ha visto en nosotros. El versículo 42 dice, no se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia. Parece que eso no fue suficiente, el hecho de que Dios hubiese hecho un sacrificio, que Dios les había dado una puerta para la redención de su pecado, para recordarles que había salida, que no estaban condenados a repetir lo mismo. Sí, la Biblia nos informa que todos somos pecadores, pero eso no significa que todos debemos pecar. Eso no significa que su hijo debe ser igual de mentiroso a usted. Eso no significa que su hijo debe ser igual de tramposo a usted. Eso no significa que su hija debe de ser igual de orgullosa a usted. No. Dios abrió un camino al redimir nuestro pecado. Y Dios había invitado a su pueblo también.
Dios había abierto un camino para que ellos creyeran en Él, en su justicia, en su provisión y pusieran la fe y la confianza en Dios. ¿Han escuchado una frase que se dice, el ser humano nunca aprende, mucho menos de los errores de otros? Si no aprendemos de nuestros propios errores, es muy probable que no aprendamos de los errores de los demás. Hay otra frase común también que dice que el que cae 2 veces con la misma piedra, lo hizo a propósito. ¿Es difícil que una persona vuelva a cometer el mismo error 2 veces? Cuando es un error se comete por primera vez, pero la segunda vez ya es torpeza, ¿sí? Ya es torpeza nuestra, es necedad muchas veces, como lo presenta el libro de Proverbios. En la historia de Israel se repite nuevamente la desfachatez de este pueblo, de olvidar con el paso lo que Dios había dicho, sus maravillas, sus bondades. Ese versículo, el versículo 32, nos deja ver cuán sutil fueron. Miren nuevamente el versículo 32. Dice en el versículo 32, con todo esto, ¿qué dice? Pecaron aún. A pesar de todo lo que Dios hizo, y siguieron en las mismas. Volvieron a pecar, dice otras versiones. Volvieron a recaer. Y uno dice, ¿cómo otra vez? Y el problema no es que pequemos, porque Dios nos perdonó y nos dio una puerta abierta para confesar nuestros pecados. El problema es olvidar quién es Dios, que nuestro Dios es un Dios santo, que nos dio el arrepentimiento para acudir a Él, que podemos confiar en que Él es fiel y justo para limpiarnos. Ese es el problema. El problema es quedarnos disfrutando del pecado, de la condición que produce el pecado, del deseo de nuestro ser de mantenernos en el pecado. Yo creo que todos nosotros, cuando conocimos al Señor, cuando leímos la Biblia por primera vez, cuando fuimos salvos, cuando escuchamos el Evangelio, nos emocionamos tanto. Luego entramos en un peregrinaje por llamémoslo un desierto, simbólicamente hablando. Y siendo en este punto, ahí en el desierto es que muchos flaqueamos. Ahí es cuando la gente realmente deja ver en quién han creído. Mire, por eso es que Dios sacó a su pueblo, porque el pueblo estaba emocionado de que no iba a trabajar más, o no tan duro. Porque eso fue lo que Dios dice, que Dios escuchó el clamor de su pueblo porque la estaba pasando mal. Entonces, ¿quién no quiere que lo saquen de ahí, de esa esclavitud? ¿Sí? Un mejor sueldo, menos trabajo, menos horas. ¡Ay, amén! ¡Vámonos! Pero cuando salieron al desierto y tenían que mostrar quiénes de ellos estaban confiando en Dios, ahí fue cuando la fe de ellos se hizo visible. Es por eso que el texto dice que ellos no habían confiado ni creído en Él. Es increíble, después de tantas cosas que Dios hizo, muchos de ellos todavía se habían rehusado. Pero mi pregunta es, ¿no es la misma historia nuestra? Tantas cosas que hemos escuchado de Él, tanto que Dios ha hecho, y parece que todavía estamos a la expectativa de que Dios haga algo mayor, algo sobrenatural, una cosita que falta algo. Solo falta creer. Eres tú quien debes confiar. Porque Dios es el mismo, ha sido el mismo y será el mismo. Y te ha ofrecido las mismas promesas. Sus promesas son inamovibles, inerrantes. Y ahí están para ti todas. Pero es tu duro corazón el que impide que te acerques y creas en Él, que confíes en Él. Y por eso no estamos condenados a repetir la misma historia. Tenemos que aprender de este pueblo de Israel. Hay una quinta razón que está en el versículo 56 al 76. Pero quiero dejarles esa razón para que ustedes la estudien en casa. La quinta razón, habla de las consecuencias, pero quiero que ustedes lo miren en casa porque no nos da el tiempo para mirar todo el pasaje. Lean el versículo 56 al 72. Para que vean la quinta razón para construir nuestra propia historia con Dios. Pueden ser que salgan muchas razones, en verdad.
Hay un versículo solamente en el versículo 58 que resume un problema del pasado, actual y del futuro. Miren el versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. La inclinación del ser humano a su idolatría mantiene al pueblo lejos de Dios. Y es algo en lo que tenemos que trabajar para concentrarnos en el único Dios verdadero a quien debemos adorar. Hermanos, esto es un salmo, es una síntesis de lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero Dios ha dejado en el Nuevo Testamento formas de recordarnos lo que Cristo hizo. Y hoy vamos a recordarlo a través de la Santa Cena, para recordar por qué Cristo vino a esta tierra, por qué Cristo vivió en esta tierra, por qué Cristo subió voluntariamente a la cruz y por qué Él bajó de la cruz y resucitó al tercer día y por qué la tumba está vacía. Quiero que oremos y ahora pasemos a la Santa Cena. Vamos a orar por lo que hemos escuchado esta mañana. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Este salmo, Señor, es un salmo extenso y hay muchos detalles, Señor, dentro del salmo que nos hablan de la bondad, de tu bondad, Señor, de quién eres tú, de quién has sido, Señor, y los propósitos que tienes con tu pueblo, Señor. Creo que muchos de nosotros, solamente cuando estemos en tu presencia, vamos a entender 100%, Señor, lo que hoy has querido revelarnos. Pero rogamos que por tu gracia, Señor, podamos ver lo suficiente, Señor, para que nuestro corazón no solamente sea conmovido, sino que nuestro corazón, Señor, sea movido al arrepentimiento, a la salvación para aquellos que todavía no creen, para aquellos que creen que tienen un plan mejor que el tuyo y pueden seguir viviendo, Señor, a su manera. Padre, perdónanos si hay alguien que ha pensado de esa forma. Yo te suplico que esa persona, Señor, pueda hoy acudir, Señor, a ti. Pueda poner su confianza en Jesús, Señor, como el autor supremo, Señor. Señor, yo te pido por nuestra iglesia. Estamos constantemente tentados, Señor, a ser legalistas, a simplemente vivir una fe porque nos toca, Señor. Pero tú sabes, Padre, que lo que tú deseas es una relación personal, que tengamos un temor grande hacia ti, que podamos amar y abrazar, Señor, las verdades que escuchamos en tu palabra, Señor, y que podamos vivirlas. Pero sin Cristo, Señor, eso es imposible, y por eso rogamos que la presencia de tu Hijo Cristo en nuestras vidas, de tu Espíritu, Señor, nos recuerde constantemente quiénes somos y quién eres tú, Señor, para que podamos apartarnos de este mundo y vivir para tu gloria, Señor. Guárdanos, Señor, de estar viviendo de otra forma, Señor, y haz que al final de nuestras vidas, los años que hayamos tenido, Señor, en esta tierra, hayan servido para contar algo de ti, Señor, y quién eres tú, o quién fuiste para nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.